Un enorme tren de carga avanza sin control a lo largo de las rocosas canadienses. La tripulación no hace nada para reducir la aterradora velocidad del tren. Jack, ¿estás ahí? Y yendo en el sentido contrario hay un tren de pasajeros que tiene más de 100 personas a bordo. Jack, responde. ¡Dios mío! Mayday. La siguiente historia es real. La reconstrucción de los hechos está basada en las transcripciones de la investigación y declaraciones de los testigos. Este es uno de los paseos en tren más espectaculares de todo el mundo. Miles de personas por año eligen este medio de transporte para atravesar las montañas rocosas de Canadá. Toman el tren para evitarse el tráfico de las carreteras y dejan que alguien más se encargue de manejar. A fines del invierno de 1986, un tranquilo viaje por las rocosas acabará en tragedia. Fue como una bomba. Y de repente todo se prendió fuego. Voy a ayudarte. Una persona gritaba muy fuerte que salvara a su bebé. Una investigación revela algunas verdades impactantes sobre la industria ferroviaria canadiense. En el momento pensé que todo estaba bien. Choque de frente. Es el 8 de febrero de 1986 y las auroras boreales ejecutan una danza sobre Edson, Alberta, en el oeste de Canadá. Conducir trenes siempre fue el sueño de Jack Hudson, un maquinista de Canadian National Railway de 48 años. Con ya 16 años de experiencia, sabe muy bien que es un trabajo que puede resultar agotador. Debido a que los trenes de carga canadienses recorren distancias tan enormes, es habitual utilizar hasta 12 tripulaciones locales en un solo viaje a través del país. A Hudson le toca un tramo montañoso de vías a través de Alberta, entre su ciudad natal de Jasper y Edson hacia el este. Al igual que muchos otros ferroviarios, Hudson trabaja en una ruta regular y recorre el mismo tramo de vías para luego regresar con otro tren todos los días. A eso de las 11 p.m. de anoche, Hudson se bajó del tren de carga proveniente de Jasper y pasó la noche en una habitación que pertenece a la empresa en Edson. Ahora está de pie nuevamente tras dormir por solo 3 horas y media y está listo para regresar a Jasper. En la estación se reúne con su guardafrenos. Al igual que Hudson, Mark Edwards, de 25 años, vive en Jasper y no ha podido dormir mucho tiempo. ¿Dormiste bien? No mucho. Tengo gripe. Quisiera estar durmiendo. Hudson y Edwards viajarán al frente en la primera locomotora. Hudson conduce el tren, mientras Edwards vigila los frenos y ayuda a Hudson en caso de ser necesario. El conductor de Hudson con 33 años de edad es Wayne Smith, al que sus compañeros apodan Smithy. Ellos tres conforman la tripulación a cargo del tren de carga esta mañana. Smithy. Smith viaja en el furgón de cola, el último vagón. Su trabajo es observar que todo vaya bien e informarles a sus compañeros al frente lo que sucede al final. Los tres hombres son antiguos empleados de Canadian National, también conocida como CN Rail, y ya han realizado este recorrido tanto de ida como de vuelta cientos de veces. El tren en el que estarán viajando hoy es enorme.
El tren 413 de CN mide casi 2 kilómetros de largo. Los vagones llevan granos, metales, tuberías y químicos. El peso total es de más de 11 millones de kilos. Al llegar a Edson, el tren de carga reduce su velocidad, pero no se detiene, ya que ponerlo en marcha de nuevo llevaría mucho tiempo, y la tripulación no quiere demorarse más. Hudson y Edwards se suben al tren en movimiento y se colocan en sus lugares de trabajo. Según el código de conducta de CN Rail, esto es ilegal, pero las tripulaciones lo hacen habitualmente. Con el furgón de cola aún a casi 2 kilómetros, Smith se mantiene cerca de la vía para inspeccionar el cargamento mientras pasa. Se asegura de que todo esté en orden, tanto con respecto a la carga como a los vagones. Todo listo, Jack. Vía libre para salir. Vía libre para salir. Smith también se encarga de mantenerse en contacto con quienes operan la locomotora. Debe asegurarse de que estén alertas durante el viaje. Una vez que el furgón de cola llega a la estación, Smith se sube a bordo del tren. Muy bien, ya está todo listo. Hasta luego. A las 6:40 de la mañana, Hudson empuja el acelerador. El tren de carga comienza a acelerar a medida que se activan los motores diésel de 8,000 caballos de fuerza. Comienza el largo viaje al oeste con destino a Jasper. Los hombres van camino a casa. Despachador a 413. Muy buenos días. Buenos días, Jack. Hudson no está seguro de la longitud exacta del tren ni de lo que está transportando. Aún no tomé las medidas aún. Son vagones graneleros, ¿no? Así es. Bien, debe ser la longitud correcta. Muchas gracias. Mientras el 413 se dirige hacia el oeste, un tren de pasajeros de vía acelera hacia el este en la misma vía. El tren Supercontinental número 4 de Vía Rail avanza a toda velocidad con destino a Edmonton, Alberta. Más de 100 pasajeros se deleitan con el espectacular paisaje que ofrecen las escarpadas montañas rocosas canadienses. Jamie Hay tiene 36 años y trabaja ensamblando autos. Se dirige a Ontario después de una visita de 2 semanas a su familia en Vancouver. Conoces mucha gente, ya que todos allí comparten un espacio muy reducido. Entonces puedes interactuar y relacionarte con otros. Recuerdo que conocimos a un par de chicas durante la cena y una de ellas estaba embarazada. Mientras algunos pasajeros aún duermen, Hay pasa al vagón turístico para leer un poco antes del desayuno. Es el cuarto vagón del tren. Recuerdo a una señora que estaba con un niño pequeño. El pequeño estaba muy asombrado por el paisaje. Me senté y levanté un poco la persiana para que entrara luz y comencé a leer una novela de bolsillo. En el mismo tren, pero unos cuantos vagones detrás, está Herbert Timpey, de 61 años. Es un veterano en la línea de pasajeros canadiense y lleva 7 años trabajando este tramo de vía. Era el conductor asistente de ese tren. Próxima parada, Hinton. El tren de pasajeros llega a la estación de Hinton y el tren de carga está a punto de llegar a la estación Harwen a unos 20 kilómetros al este. Aquí la vía del tren se divide en dos, para que los trenes puedan ir cada uno por su lado. El 413 irá por la vía superior y el tren de pasajeros pasará por debajo. Al acercarse a la bifurcación, las luces de tráfico le indican a Hudson reducir la velocidad. Smithy, hay señal amarilla en Harwen. Estación Derhurst, cambio.
Copiado. Señal amarilla en Harwen. Próxima estación Darkhurst. Cambio y fuera. Este es el último diálogo que mantendrán estos dos hombres. El despachador en Edmonton activa el desvío, y el 413 ahora circula por la vía superior. El tren de pasajeros de vía llega a la estación de Hinton a las 8:20 de la mañana. Uno de los pasajeros es Martin Pederson, de 64 años, que está desayunando en la sala del vagón panorámico. Ha dormido bien y se siente descansado. Tiene mucha experiencia con locomotoras, ya que fue piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial. En el transcurso de la guerra, destruyó 36 trenes enemigos en Francia. La noche anterior, Pederson compartió historias de guerra con otro veterano que conoció a bordo. Kenneth Cattell tiene 61 años y perteneció a la Marina Real. Era el mes de febrero. Iba a Edmonton en busca de empleo. Cattell luchó tras líneas enemigas en la Segunda Guerra, al igual que Pederson. Ambos hombres son verdaderos sobrevivientes. Vamos a subir al vagón panorámico a ver qué tal está. El tren era muy cómodo y había lugar. Se me ocurrió ir al vagón panorámico porque estaba amaneciendo y podíamos aprovechar para disfrutar de paisajes que solo se pueden apreciar de día. Estábamos en la falda de las Rocosas. En este momento hay un total de 115 personas a bordo. Pero la realidad es que el tren jamás llegará a Edmonton, y los pasajeros y la tripulación que ahora disfrutan del viaje matutino pronto estarán luchando por salvar sus vidas. Es una mañana clara y soleada en un tren de pasajeros en el oeste de Canadá. Se sirve el desayuno mientras el tren avanza al este por las rocosas canadienses. A tan solo 15 kilómetros, un tren de carga de 11 millones de kilos denominado CN413 avanza por la misma vía desde el lado opuesto, acelerando con los motores diésel en su máxima potencia. Este tren consiste en 113 vagones de grano y material peligroso. Hasta aquí todo parece bastante normal. Pero lo que pasa dentro de la locomotora principal del 413 está por convertirse en uno de los mayores misterios en la historia ferroviaria de Canadá. Los trenes de carga y los trenes de pasajeros suelen viajar por la misma vía. En los tramos cortos la vía se divide para que los trenes en direcciones opuestas pasen seguros. El día de hoy el 413 está en la vía de arriba. Las señales le indican al tren de carga que disminuya la velocidad y luego se detenga. Las señales se pondrán en verde una vez que el tren de pasajeros haya pasado de manera segura, y entonces el tren de carga podrá volver a la vía principal. Pero el 413 no está frenando. Ahora se dirige cuesta abajo e ignora las luces de advertencia. Si no se detiene pronto, entonces volverá a la vía principal a toda velocidad e irá directo hacia el tren de pasajeros. Al no estar al tanto de lo que sucede con el 413, el tren de pasajeros sigue su rumbo hacia el este. Martin Pederson toma su desayuno. Hola. A la distancia, el tren de carga pasa el último grupo de señales e ignora por completo las 3 luces rojas que le ordenan parar. Está de vuelta en la vía principal. Viaja a 95 kilómetros por hora y pesa más de 11 millones de kilos, y aún así no disminuye la velocidad. Herbert Timpey se sienta para relajarse. Ken Cattell tiene una vista clara de las vías del tren. Estaba hablando con un hombre inglés, y yo estaba mirando hacia el frente del tren, por lo que podía ver bien lo que teníamos delante. Veía una luz parpadeante a lo lejos. No conocía esas vías. Para nada. Por lo que supuse que si era otro tren, simplemente nos pasaría por al lado.
Estaba leyendo y pasó una chica, y me resultó conocida. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y luego, caos. Los trenes colisionan de una manera violenta y brutal a una velocidad combinada de casi 200 kilómetros por hora. Los pasajeros son sacudidos por colisiones continuas a medida que los 70 vagones de carga se apilan uno tras otro. Era como una ola. Vagones graneleros, tuberías de 90 centímetros de diámetro y 9 metros de largo volando por el aire como si fueran globos. Una locura. Uno de los vagones de carga vuela por el aire debido a la fuerza del choque y se estrella de lleno contra el tren vía. Fue una gran explosión. Fue como una bomba. Era una gran nube de humo negro. Y luego, oscuridad. No se podía respirar. El aire estaba lleno de humo. Pensé que moriría. Y en ese momento me resigné a ese destino. En mis 37 años de carrera nunca había visto algo así. La ola de vagones de metal se detuvo justo antes de llegar al vagón panorámico. Así que nos salvamos por apenas unos 9 metros. En el mismo vagón, pero un nivel abajo, Martin Pedersen lucha por escapar, pero apenas puede ver lo que sucede frente a él. La ventana junto a él se rompió en el impacto, y sus ojos están llenos de vidrios. Casi 2 kilómetros detrás de lo que era la locomotora, el furgón de cola del 413 finalmente se detiene. El conductor Wayne Smith divisa una bola de fuego que brilla en la distancia, pero no tiene idea de la gravedad de la situación. 413. Creo que nos descarrilamos. Ha habido una gran explosión y tenemos muchos químicos en el tren, así que manténganse alejados de los materiales peligrosos y procedan con cuidado. Pero la única respuesta que recibe Smith es un silencio absoluto. Los pasajeros siguen luchando por escapar del tren destrozado a medida que el humo se hace más denso. Estaba bien entrenado para sobrevivir y para actuar rápido. Había una ventana en la parte trasera del vagón panorámico que estaba resquebrajada. Y lo que hice fue romper el vidrio con la cabeza. Luego grité para que me siguieran. Cattell y otros pasajeros saltan del vagón. Volví la vista y se prendió fuego. En el vagón salón debajo, Martin Pedersen también logra escapar. Pero hay muchos de los pasajeros que aún siguen atrapados en los vagones en llamas, incluido Jamie Haid. El techo estaba aplastado. Había perdido mis gafas. No podía ver ni respirar. Noté que el encargado de la cafetería había encontrado una salida y logrado escapar del tren. No perdí el tiempo. Me apresuré a seguir su camino y salir de allí rápidamente. ¡Muévete! No respondía.
Reacciona, por favor. Había gente en el tren que necesitaba ayuda. A pesar de casi no poder ver nada, Haidt vuelve para ayudar a otros a salir de los escombros. 413 a despachador. En el furgón de cola, Smith se comunica con el despachador a 285 kilómetros en Edmonton. Veo humo. Que venga un doctor ahora. El asistente del conductor del tren de pasajeros Herbert Timpy escucha todo en su radio y se une a la conversación. Es un caos todo el lugar. Llamen a una ambulancia. Hay varios vagones en llamas. ¿Copias lo que digo? Necesitamos bomberos urgentemente. Hay pasajeros atrapados en vagones que están prendidos fuego. No creo que los maquinistas hayan logrado sobrevivir a esto. De acuerdo. Es justo en el desvío de Dalehurst, ¿verdad? Sí, voy a caminar hasta allá y ver si puedo ayudar. ¿Recuerdas cuál era la señal en Dalehurst? ¿Me repites? ¿Recuerdas cuál era la señal en Dalehurst? Me traté de comunicar por la señal en Dalehurst varias veces. No obtuve respuesta a pesar de mi insistencia. La señal era roja. Pues deben haberla ignorado porque no me pude comunicar. Lo intenté varias veces. Bien, de acuerdo. En la cabecera del tren, Jamie Haidt intenta salvar a todos los que puede. ¿Estás bien? Voy a ayudarte. Haidt oye los gritos de hombres y mujeres atrapados en las llamas. Una mujer gritaba, muy fuerte. Estaba desesperada y me pedía, por favor, que salvara a su bebé. Pero Haidt no logró salvar a la madre ni a su hijo. Estaban enterrados bajo los escombros. Eso fue duro, muy duro. Había gente atrapada gritando. Gritos que helaban la sangre. Recuerdo a un hombre que volvió para rescatar a su esposa, pero ambos murieron. Y otra mujer perdió casi toda una pierna. En una gran muestra de valor, Haidt vuelve a entrar a los vagones. Las llamas alcanzan los 660 grados, pero de todos modos Haidt intenta salvar una vida más. Había un hombre frente a mí. Y era el hombre con el que había cenado la noche anterior. Y en un segundo las llamas lo envolvieron. Se sentó y se frotó la cabeza. ¿Qué más podía hacer? Ya todos en ese vagón estaban muertos. Al parecer, aún no era el momento de irme. Y sigo aquí. Wayne Smith está devastado. No puede contactar a sus dos amigos en la parte delantera del tren de carga y no logra entender qué fue lo que causó un desastre tan enorme como este. En el oeste de Canadá, un tren de carga ha chocado de frente y a toda velocidad con un tren de pasajeros que llevaba a más de 100 personas. Minutos después de la colisión, los sobrevivientes se alejan de los restos del tren en llamas, mientras otros siguen atrapados dentro. Reconocí a una de las chicas que había visto en el tren y le dije que tenía malas noticias. No tenía más remedio que decirle lo que le había pasado a su amiga en el tren. Escucha, tu amiga estaba en ese vagón. Murió atrapada en los escombros en llamas. Me sentí horrible al decirle eso. Si pudiera volver atrás no le diría nada. No tengo dudas.
El agente Mark Linnell de la Real Policía Montada de Canadá es uno de los primeros en llegar al lugar. Estaba muy sorprendido. No me dijeron que era un choque. El oficial de policía estaba perplejo. Se notaba que no podía creer lo que veía. Dijo que jamás en su vida había visto algo así. El panorama allí es espantoso. Las fotos tomadas poco después del choque muestran una devastación total. Estaba muy atónito. Era increíble. Es que ver algo así es difícil. El choque sucedió a 18 kilómetros del pueblo de Hinton, y los equipos de emergencia tardan unos 45 minutos en llegar. Vi muchos desastres en mis años de marine, como bombas terroristas y ataques similares. Creía haber visto todo. Había contusiones, fragmentos de vidrio, quemaduras. Pero había más. Recuerdo ver 2 cuerpos abrazados. Luego nos enteramos de que estaban casados. Eso nos conmovió mucho a todos. Mientras Linnell escolta a los sobrevivientes del sitio, ve a un hombre solo con una radio que se acerca por la vía. ¿Cómo está la locomotora? ¿Cuál es tu nombre? Pues, Smith está a punto de enterarse de que sus colegas en el tren han muerto. ¿pudieron contactarse? Estamos investigando y no hay mucha información. Entonces quizás estén bien. Lo siento mucho. Obviamente estaba muy angustiado por esta tragedia. El desastre ferroviario de Hinton es el peor accidente de tren que ha golpeado a Canadá en 35 años. El saldo del accidente son $30 millones en daños materiales, 23 víctimas fatales y 71 heridos de gravedad. Wayne Smith es el único miembro sobreviviente de la tripulación. Es decir, que es el único hombre que puede explicar cómo un tren de carga de 11 millones de kilos se estrelló de frente con un tren de pasajeros. Lo que él sabe podría ser crucial para desentrañar la causa del desastre. 2 días después del choque, el gobierno de Alberta establece una comisión oficial de investigación. Y el honorable señor juez René P. Foisy es quien lidera la investigación. El juez Foisy es magistrado del Tribunal de Apelaciones de Alberta. Parecía ser un caso simple de resolver, pero no fue tan fácil determinar la causa del accidente y llevó mucho tiempo entender todos los factores involucrados. Los trenes de carga y pasajeros usaban las mismas vías muy seguidos sin incidentes. La pregunta era qué sucedió esta vez. Durante los siguientes 11 meses, Foisy llama a 150 testigos y expertos para averiguarlo. Lo que más me ha sorprendido son los procedimientos y la maquinaria. La operación de un ferrocarril es muy compleja y hay muchos factores involucrados en su funcionamiento. Mientras Smith se recupera del accidente, Foisy se pone manos a la obra. Comienza por revisar las señales que deberían haberle indicado al tren de carga que parara. Si no funcionaban, quizás la tripulación del 413 pensó que no era necesario bajar la velocidad. CN examinó el sistema de señales y la conclusión fue contundente. Todas las señales estaban funcionando de manera correcta. Decidimos ir más a fondo y contratamos a nuestros propios investigadores para probar el sistema. Los interruptores de las luces de señal no se habían movido tras el accidente. Se contrató al ingeniero eléctrico Eugene Couch para leerlos. Tal vez una falla mecánica en el sistema las había puesto en verde.
lo que le indicaba al tren de carga que pasara. Una falla así nunca resulta en una luz verde. Si hubiera habido una falla en alguna parte de los controles del sistema, entonces todas las luces se habrían puesto en rojo, lo que habría hecho que se detuvieran tanto el tren de carga como el tren de los pasajeros. Si no fue un problema mecánico, había una alternativa mucho más escalofriante. Tal vez alguien había puesto las luces del tren de carga en verde a propósito, lo que provocó la colisión. Couch también rechazó esa idea. Para hacer eso, alguien tendría que haber ido a ese cuarto y operado con malicia intencional. Y no había señales de manipulación en ningún mecanismo. Nuestra conclusión final fue que el sistema era muy sólido y seguro y funcionaba sin problemas. Foyce creía que las luces eran rojas, pero el tren las ignoró. Quizás otra falla mecánica había sido la causa del accidente. Los llamé por la señal en Delhurst. En su declaración tras el accidente, el conductor Wayne Smith dijo a los oficiales de la Policía Montada de Canadá que la radio no funcionaba bien esa mañana. Intenté comunicarme varias y muchas veces. O quizás la parte delantera del tren tenía problemas mecánicos, pero no fue posible contactarse con Smith. Joseph Faber revisa las radios portátiles que usó la tripulación. La primera prueba que realizamos fue con la radio que estaba en el tren. La radio funcionó bien. Incluso si las radios funcionaban bien, hay otro problema posible. Muchos empleados de CN afirman que hay zonas llamadas puntos muertos a lo largo de las vías, en los que la comunicación por radio se hace imposible. No es un punto muerto eterno. Esa posibilidad también fue examinada y descartada. Así es, hay radios más débiles que otras. La segunda prueba sobre la comunicación entre la locomotora y el furgón de cola se hizo con el mismo tipo de radio que se usaba en el momento en el que ocurrió el accidente. La prueba de campo con ese tipo de radio tuvo un resultado satisfactorio. La evidencia señalaba que no hubo puntos muertos. Se examina otra posible explicación. Hay fenómenos naturales como las auroras boreales que pueden afectar el rendimiento de la radio. No tomé las medidas aún. Las auroras boreales pueden generar corrientes altas y cualquier aparato conectado a una radio puede captarlas. Mi conclusión fue que las auroras no fueron un factor. Si las señales estaban en rojo y las radios funcionaban, ¿cuál había sido el motivo del choque? Foyce ahora examina un dispositivo tecnológico llamado detector de cajas calientes. Estos detectores ubicados junto a las vías registran la temperatura de las ruedas y los ejes del tren. También registran la velocidad de los trenes al pasar. Foyce y sus asesores revisan los datos del detector y se encuentran con información reveladora. Cuando el frente del tren de carga pasó por el detector de cajas calientes justo después de Harwen, viajaba a unos 60 kilómetros por hora. Pero cuando pasó el furgón de cola, el tren iba a más de 74 kilómetros por hora. A pesar de las señales que indicaban reducir la velocidad, el tren estaba acelerando. El tren de carga llevaba una velocidad alta. Iba a unos 95 kilómetros por hora y quizás incluso más rápido que eso. Tampoco se aplicaron los frenos antes del choque. La tripulación no disminuyó la velocidad del tren. Ignoraron por completo las señales para detenerse y nunca aplicaron los frenos. Todo parece apuntar a que el tren estaba fuera de control. Es difícil de entender por qué no se aplicaron los frenos. ¡Dios mío! Con los problemas mecánicos ya descartados, Foyce comienza a examinar a la tripulación del tren de carga. El maquinista Jack Hudson estaba a cargo del tren ese día, y quizás allí se pueda hallar algún indicio para explicar lo que sucedió. Mientras Foyce revisa los registros médicos de Hudson e interroga a su familia, hace un descubrimiento perturbador. Una colisión de trenes en el oeste de Canadá ha dejado como saldo 23 muertos y 71 heridos. El líder de la investigación del desastre ha descartado problemas mecánicos. Foyce ahora examina en detalle a Jack Hudson, un veterano con 16 años de experiencia que conducía el tren de carga.
Cuando Foyce y la comisión revisan los archivos médicos de Hudson, lo que encuentran es impactante. El señor Hudson estaba mal. Era alcohólico, tenía la presión arterial alta y esto era un serio problema. Era diabético. Y también había sufrido un ataque pancreático justo en el verano previo a este accidente. Tuvo que usar una bolsa de ostomía varios meses. Foyce se pregunta si estas enfermedades podrían estar relacionadas con el choque. El señor Hudson murió al instante y sufrió heridas graves, así que no pudimos determinar si hubo un evento médico catastrófico, como un ataque al corazón o un derrame cerebral que lo habrían incapacitado. Y el informe de toxicología no arrojó alcohol ni drogas. También tenía problemas domésticos, pero al menos parecía que estaba tratando de resolver estos problemas. Tampoco creíamos que era la clase de hombre que si considerase suicidarse, se llevaría a 23 personas más consigo y dejaría un saldo de 70 heridos, algunos de mucha gravedad. Descartamos la hipótesis del suicidio. Si no se trató de un suicidio, y si Hudson sufrió un derrame o un infarto mientras estaba a cargo, ¿por qué el guardafrenos Mark Edwards no hizo nada? Los investigadores plantean una hipótesis realista. ¿Dormiste bien? No mucho, tengo algo de gripe. Quisiera estar durmiendo. Quizás Edwards se había quedado dormido en su puesto de trabajo. La doctora Allison Smiley es una experta en sueño y fatiga. Ese día Jack Hudson había dormido como máximo unas 3 horas y media. Y eso es si asumimos que durmió desde el último instante en que lo vieron hasta el siguiente momento en el que apareció para volver al trabajo. El guardafrenos dijo que tenía un poco de gripe y que había dormido solo 5 horas la noche anterior. Y por último, Wayne Smith tampoco había dormido lo suficiente, tan solo unas 5 horas antes del día del choque. Es posible que mientras el tren de carga pasaba la señal de detenerse, toda la tripulación estuviera dormida. No había horarios fijos. Un día quizás empezaban su turno a las 4 de la mañana y al siguiente a las 2 de la tarde. Era muy desprolijo. Entonces estaban en un constante estado de disritmia circadiana, porque su fisiología nunca se ajustaba a un horario laboral concreto. Y eso se vuelve insostenible. Para los maquinistas ferroviarios puede resultar un verdadero desafío mantenerse alerta, en especial si se consideran esas interminables vías. Ellos ven las vías pasar y pasar y pasar y pasar. Es una situación soporífera. Y es entendible que luego de un tiempo alguien comience a sentirse dormido, por más motivado que esté. Puede pasar. En ese tiempo, los trenes tenían dispositivos de seguridad que detenían el tren si el maquinista moría o se dormía. El llamado pedal del hombre muerto. El modo en que funciona este sistema es que mientras el maquinista mantenga el pie sobre el pedal, el tren no se detendrá. En caso de que no haya presión sobre el pedal, sonará una advertencia fuerte luego de unos segundos. Y si luego de eso no pasa nada, entonces el tren se detendrá por completo. Pero Foyce descubre que para muchos ferroviarios es bastante habitual desactivar el pedal del hombre muerto. Una de las excusas que daban los maquinistas era que mantener el pie sobre el pedal en viajes de larga distancia era incómodo. Entonces lo que a veces hacían era colocar algo sobre el pedal, como una lonchera o algún objeto pesado, para mantener el pedal presionado y estirar las piernas. Pero el problema era que el pedal permanecía en esa misma posición durante largos periodos de tiempo. Incluso si Edwards y Hudson se hubieran dormido al frente del tren y el pedal del hombre muerto estuviera manipulado, el conductor Wayne Smith en la parte trasera podría haber evitado el desastre. Casi 2 meses después de comenzada la investigación, Smith da su testimonio. Los médicos evitaron que testificara antes, alegando que estaba muy traumatizado por el accidente. Ahora los investigadores tendrán la oportunidad de escuchar a Smith por primera vez reconstruir los eventos que sucedieron en el tren en los momentos previos al desastre. Estaba en el furgón de cola del tren cuando vi el cartel del kilómetro 270.
Lo recuerdo, ya que fue el punto de referencia que utilicé para contactarme con el maquinista y preguntarle por la señal de Dalehurst. Frente del 413, ¿qué indica la señal 1703 de Dalehurst? Se supone que el frente del tren debe responder e informarle a Smith que vieron las luces para reducir la velocidad. 413, ¿me oyen? Cambio. Los llamé 3 o 4 veces, pero fue en vano ya que no obtuve ninguna respuesta en mi radio portátil. Había algo que funcionaba mal. ¿Cuál es la indicación en la señal 1703? Es un testimonio bastante sorprendente. Foyce ya sabe que las radios estaban funcionando bien. Cuando le preguntan a Smith a qué velocidad creía que iba el tren antes del choque, Foyce se lleva otra sorpresa. Sentí que la parte delantera del tren aplicó un ligero frenado. Al salir de la curva, me pareció que nuestra velocidad de vía era de unos 80 kilómetros por hora o menos. Pero según los detectores de cajas calientes, el tren viajaba casi 16 kilómetros por hora más rápido que la velocidad de vía y nunca se aplicaron los frenos. Tomé la otra radio e intenté comunicarme con ellos de nuevo. ¿Cuál es la señal de Dalehurst 1703? Los estuve llamando en el canal 1 varias veces y no obtuve respuesta. Así que probé con otros canales. Pero el testimonio de Smith no coincide con los hechos. Foyce ha escuchado a otros ferroviarios que monitoreaban sus radios en la zona ese día. Nadie escuchó ningún llamado de Smith. Smith dice que seguía intentando contactar a Hudson cuando el final del tren pasó junto a las señales que indicaban que debían frenar. Jack. Smith es experto en trenes y sabe que el próximo grupo de luces será un triple rojo, que indica que el tren debe detenerse. Pero no había respuesta y el tren no reducía la velocidad. Había un freno de emergencia al alcance, pero Smith nunca lo activó. Jack, contesta. Smith alega que siguió intentando comunicarse con el frente a pesar de recibir solo silencio de parte de Hudson. Jack, responde. ¿Por qué no activó el freno de emergencia? Pensé en verdad que el maquinista tenía todo bajo control y que en la locomotora se estaba haciendo todo lo necesario para controlar el tren en ese momento. Nunca sentí en algún momento que debía activar el freno de emergencia. En ese momento pensé que todo estaba bien. El punto es que cuando hay un problema con la radio, usted sabe que debe ver las señales. Así es, habría sido un último recurso. No aplicó el freno porque pensaba que no era el momento. Eso es lo que él declaró, y a decir verdad me resultaba muy poco entendible. Y es obvio. ¿Qué más necesitaba ocurrir para que se volviera necesario actuar? El testimonio contradictorio de Smith ha finalizado. El juez Foyce cuenta con la información necesaria para cerrar el caso y colocar la culpa en aquellos que son responsables del desastre ocurrido. Ha concluido la investigación sobre este terrible accidente ferroviario en Canadá. 23 personas fallecieron cuando un tren de carga chocó de frente con un tren de pasajeros, cerca de Hinton, Alberta. El investigador principal René Foyce ha examinado cada ángulo posible, desde fallos técnicos hasta errores humanos, y ahora está listo para presentar su informe sobre lo que sucedió ese día. A lo largo de las 205 páginas, Foyce reparte culpas y nombra a los principales responsables. Foyce escribe que el maquinista del tren Jack Hudson no observó ni obedeció las señales de luces que le indicaban que debía detener el tren antes de entrar en la vía única. Si Hudson estaba incapacitado, el guardafrenos Edwards no había intervenido como debía. Él también ignoró las señales de luces y no frenó el tren antes de entrar en la vía única. El conductor Wayne Smith también era responsable. No siguió las reglas operativas y no accionó el freno de emergencia cuando no pudo contactar a los dos hombres en la parte delantera del tren. En una declaración a la policía, incluso sugirió que pensaba que estaban durmiendo. El maquinista estaba dormido.
¿Recuerda decir eso? Sí. Foisy concluye que la evidencia del conductor no es confiable debido a las varias contradicciones en su testimonio. Yo no entendía nada. En verdad. Fui a mi escritorio, salté desde la cúpula y corrí. El tren parecía seguir adelante sin señal de detenerse. El furgón de cola estaba sin control. Foisy establece que al igual que Edwards y Hudson, el señor Smith estaba muy cansado esa mañana. Yo solo quería irme a casa. Pero para Foisy la culpa del accidente no es solo de la tripulación. Según el informe de Foisy, es posible que Jack Hudson haya tenido un derrame o infarto antes del choque, pero la administración de CN estaba al tanto de su historial médico desde hace años. Llevaba unos 40 o 50 de méritos y a los 60 te despiden. Estaba en un nivel muy bajo y cometió más infracciones que no se registraron. Foisy también pone el foco sobre las reglas que se ignoraban de manera habitual, como manipular el pedal del hombre muerto o subirse al tren en marcha. La conclusión a la que llegamos es que CN tenía mucho por mejorar en varios aspectos y había sin duda algo de complacencia, sobre todo en las áreas relacionadas con este caso. No tomé las medidas aún. Son vagones graneleros, ¿no? Así es. Hay una lección aquí. Las normas existen por algo. Hay que obedecer las normas y hay que hacer que se cumplan. Si se vuelve un sistema de camaradería y amigos, todo se relaja. Y es un problema, ya que así es como terminamos con tragedias como este accidente. Foisy exige que CN mejore su equipo de seguridad y recomienda que todos los trenes cuenten con tecnología de control de seguridad de reinicio. Estos sistemas son mucho más complicados que un pedal del hombre muerto. Si no se le brinda toda la atención al tren, suenan las alarmas y luego de un tiempo el tren se detiene por completo. Es un equipo que ha sido de gran ayuda varias veces luego de este accidente. 10 años después de este accidente, se hizo un estudio con CN en el que 90% de los maquinistas de trenes dijeron que habían sido despertados por el dispositivo de alerta al menos una vez. En respuesta al informe de Foisy, CN Rail crea uno de los programas contra la fatiga más sofisticados del mundo. Los maquinistas ya no tienen que estar disponibles todos los días a toda hora. Tomar siestas ya no está mal visto. Se han construido más y mejores casas de descanso, y las cabinas de los trenes son más cómodas. Pero para las víctimas del desastre de Hinton de 1986, estas modificaciones han llegado demasiado tarde. Aún recuerdo a las personas que murieron en el accidente y a mis amigos. No las olvido. Sigue doliendo. Ya son 20 años. Y aún estoy aquí. Lo agradezco. No diría que tuve suerte. Fue algo muy trágico. Estaba cargando con mucho dolor en el alma. Me llevó tiempo recuperar la cordura y sentirme bien. Salí adelante. Bastante rápido. Quizás hay otros a los que les costó más. Nunca se sabe. Es así. Puede que estés llevando una vida tranquila y feliz y suceda algo que haga que te desmorones por completo. Es algo que está fuera de tu control. Pero así es la vida. Aunque también quiero decir que siempre es posible recuperarse. Hay un mañana.